Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Quédense con nosotros, por favor, porque tenemos un gran programa. Mi nombre es Georgina Aguillón. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Acompáñennos porque es un tema muy interesante, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a hablar, pues, ¿qué dijimos? 100% de psicoanálisis. Sí. Pero que se entrecruza con situaciones hasta demoníacas, ¿no? Claro. Entonces, este tema de Cristóbal Heitzman, sí, un pintor, pues es muy interesante, así es que no nos dejen. Acompáñennos y esperamos que sea entretenido para ustedes. Que sea de su interés. Les recuerdo también las formas en cómo se pueden comunicar con nosotros, que es a través de www.proyectateradio.com. Ahí le dan diagonal chat, ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Y nuestra página en Facebook, así se llama, El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Nos pueden seguir también por Instagram, estamos como @animal psicoanalítico, o mandarnos un correo a animalpsicoanalítico@gmail.com. Pues efectivamente el día de hoy, como tú ya bien mencionabas, vamos a hablar de un artículo de Freud que se llama Una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Este artículo, aquí específicamente en el tomo de Freud, data de 1922 a 1923. Ok, en obras completas, ¿lo encuentras en qué tomo de Amorortu? Este es el tomo 19 de obras completas de Freud, específicamente, como lo mencionas, de editorial Amorortu. Exactamente. Okay. Sí, porque es probable que lo puedan encontrar en otras ediciones también de obras completas de Freud. Exacto. Y que pues sea diferente, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros pues nos basamos generalmente cuando comentamos alguna obra de Freud en la editorial Amorortu. Así es. Esto no quiere decir que las demás no sean válidas, sino que a veces hay ciertos aspectos de traducción, claro, que es sobre todo lo que en psicoanálisis también se estudia por el efecto de la traición, ¿no? Sí. A la hora de cambiar un concepto por otro o una palabra por otra, así del es, alemán al español, y entonces se complican las cosas. Así ¿no? es. Pero entonces nosotros seguimos normalmente Amorortu. ¿Qué otro texto? Y, bueno, recomiendas? otro texto también que nosotros tomamos en consideración es el que se llama El caso del pintor Cristóbal Heitzman, es una neurosis demoníaca, y la editorial es Argonauta. Así lo pueden encontrar ustedes. Es un libro, pues, pequeño, pero muy interesante. Sí, dijéramos como de bolsillo. Exacto. Pero trae el texto íntegro. Exacto. De lo que escribe Heitzman, sí, en esta cuestión de cuando hace su contrato con el diablo, ¿no? Así es. Sí, entonces los pactos. Es muy interesante todo esto porque pudiéramos decir que el psicoanálisis no explora esta parte que también tendría que ver con el demonio. Así es. Pero vemos que Freud sí tuvo algún tipo de interés particular por este tipo de situaciones. Hay que decirlo que sobre todo cuando yo creo que está en una relación muy intensa con Jung, sí, que Jung como antropólogo, por así decirlo, porque muchos lo han catalogado de esotérico, pero no, realmente es un antropólogo intenso, de estudio de las culturas y de las culturas ancestras. Entonces, como que hay una situación ahí de compaginamiento entre ambos, ¿no? Sí. Entre cosas que se salen un poquito del concepto científico que conocemos ahora, como el aspecto de la telepatía, de esos lugares en donde ellos se ponían a discutir aspectos psicoanalíticos o del inconsciente, y que sucedían cosas medio extrañas, ¿no? Como ruidos, como movimientos de objetos, sí, cosas de esas que caían de repente, y que como que sí había una conexión en ese sentido por parte sobre todo de Freud. Y de Jung, pues no hay que olvidar, tiene todo un tratado, hay que ver ese libro de Alquimia y Psicología. Así es. Y todo lo que escribe también acerca de este concepto de Mefistófeles y de Satanás, ¿no? Entonces, todo esto es interesante. Claro. Todo esto es interesante por lo que también se propone ya en conceptualización en el psicoanálisis, y que es interesante. ¿Por dónde empezarías tú? Pues bueno, yo también te preguntaría, porque este es un tema que nos propuso José Carlos, ¿cuál sería tu interés en relación a mostrar este caso en específico? Bueno, yo creo que hay una parte teórica
Ok. que desde que yo hice la maestría en teoría psicoanalítica fue un texto freudiano que a mí me interesó, ¿no? Ok. Y la otra parte es la experiencia que hemos tenido, tanto tú como yo, en el Ministerio del Exorcismo, ¿no? Sí. Que hemos estado presentes en situaciones en donde la religiosidad católica Así es. sí profesa el exorcismo, ¿no? Claro. Si hay gente capacitada y capaz para hacer el exorcismo, y que nosotros íbamos en ese terreno que pisaba Freud, ¿no? Sí. En discernir si una persona realmente pudiera estar endemoniada o poseída, o si una persona padecía algún trastorno de tipo de orden mental, ¿no? Claro. De ahí surge, yo creo, que una situación muy interesante, porque también hay varias preguntas alrededor de este texto, ¿no? Yo cada que lo leo vuelvo a encontrar incógnitas, ¿no? Sí, sí. Y creo que es una parte interesante de los textos freudianos porque ¿te acuerdas de nuestro maestro Zarco? Sí, claro. Que llevaba todos sus libros bien viejitos, por cierto, de Amor Orto. Sí. Y eso, cuando le preguntábamos nosotros, se debía a tanta relectura, de volver a leer el texto. Sí. Este programa yo creo que implicaría un acercamiento para ustedes, la gente que nos ve, que aunque no está dentro del psicoanálisis o no son teóricos de esta parte, sí es una parte también muy novelesca de los escritos freudianos y que están buenos para menos gimnasio, Claro. menos bicicleta, menos gym y más rincón de lectura, ¿no? Un acercamiento así rico en una tarde X, oye, que se acerquen a estos textos, porque además los pueden ya encontrar fácilmente en PDF en internet, ¿no? Claro. Y acercarse de una manera electrónica inclusive, y ver el texto es interesante porque además, déjenme decirles que es un texto del siglo XVII. Así es. Digo, un texto del monje y de Cristóbal Heitmann que lo escribe, estamos hablando de 1669. Aproximadamente. ¿Sí? 68, 69. Exactamente, entonces siglo XVII, imagínense el contexto cuando todavía no se conocían enfermedades tan importantes en la neurología como la crisis epiléptica, ¿verdad? Así es. Y que ahí es por donde empezaríamos. Este monje tiene una crisis convulsiva dentro de una capilla, dentro de una iglesia de la Virgen María, ¿sí? Y ahí es donde uno de los monjes, de los sacerdotes que está en esa iglesia, lo asiste para darle ayuda porque lo ve convulsionar. Cuando ya el pintor Cristóbal Heitmann está en conciencia, el monje le pregunta si él tiene algún tipo de trato o de pacto con el demonio. Y Cristóbal Heitmann, sorprendido por la pregunta, le contesta que sí. A partir de ahí entonces se eslabona un criterio y una teoría de que este sujeto está endemoniado, ¿sí? De que este sujeto sufre una posesión demoníaca porque ha hecho un contrato por escrito, primero con letras, según lo que él describe. Con tinta negra. Con tinta negra y después con sangre al pasar del tiempo. Aproximadamente 1 año y medio después, él dice haber reescrito el contrato con el demonio por temor, ¿sí? Porque se le aparece el diablo y el diablo le exige que haga un contrato con tinta en sangre, ¿sí? Y entonces es así como se van desarrollando las cosas. ¿Cómo lo percibes tú? Así es. Bueno, también nada más para aclarar este punto que tú nos comentas, efectivamente Freud toma este caso mediante monje, también Payer Thorn, Okay. que de esa forma es como él sabe de este caso, Sí. porque el escrito que había hecho Heisman o Eichmann, de las dos formas es correcto referirlo, porque en el escrito original Eichmann, así pone su nombre sin la T, Eichmann, y ya posteriormente en los escritos de Freud vamos a encontrar que le agregan la T. Pero bueno, Freud, en base a esto, encuentran este escrito original de Heitmann en una biblioteca de Viena, exactamente, y donde pues está ubicado este manuscrito que hace, porque además ahí aparece las pinturas, ¿no? Porque también hay que mencionarlo que justamente Cristóbal Eichmann se dedicaba a la pintura, ¿no? Sí. Entonces ahí en este cuaderno que ellos encuentran está el manuscrito con las pinturas que él hace. Sí, ahí hay algo interesante porque este doctor Payer, del que hace referencia, es el encargado, dijéramos el director
de esta biblioteca en Viena y él es el que encuentra ese manuscrito y lo pone, ¿sí?, a la vista de Freud como para ver si a él le interesa de alguna manera el poder explicar qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. Así es. ¿Sí? Y que pues Freud, como estudioso de la conducta y de aspectos del inconsciente, pues a ver si a él le interesaba. Claro. Y parece ser que sí, se engancha, porque tú tenías un antecedente de cuando Freud, a finales del siglo XIX, está en la Salpêtrière, ¿no? Por ahí de 1885-86, que es el tiempo en el que él está por allá por la Salpêtrière con José Charcot, ¿sí? Viendo la parte de las histéricas, y que también es una parte que le empieza a interesar. Fíjense aquí qué es lo atractivo, lo rico de esto, ¿no? El poder ver cómo va creciendo una parte teórica freudiana, es decir, Freud no amanece un día y escribe sobre el inconsciente y sobre el psicoanálisis y ahí se perpetúa su aportación, ¿no? Exacto. Sino que esto va tomando un nivel de investigación, de método a través del tiempo y a través de los años. Y una de las ideas por las cuales me preguntabas y también por qué, pues es preguntarnos también desde esta parte del demonio, qué era lo que le podía dejar a Freud en la parte teórica, como para seguir estructurando sus conceptos dentro del psicoanálisis, ¿no? Pensando en que todavía le faltaban pues un largo trayecto, a lo mejor de más de 15 años o de 20 años, porque teníamos la duda entre si Freud lo había desarrollado por ahí del 1901, 1904 o 1922, ¿no? Si nos vamos a 1922, Geo, ¿en qué ideas andaba Freud? ¿Qué estaba escribiendo en ese tiempo? Pues él andaba por la segunda tópica, en estas cuestiones del yo, el ello, que justamente aparecen en este tomo 19, hablando también de cuestiones de los sueños, de la interpretación de los sueños. Nuclear, ¿no? Exactamente. En cómo la gente refiere a Freud, ¿no? Y entonces él estaba por esta cuestión teórica, ¿no? Cuando él escribe. O sea, por un lado dirigíamos el aparato psíquico. Así es. Y por otro lado una forma de la vía regia hacia el inconsciente, ¿no? Como se le conoce, la vía regia hacia el inconsciente, pues serían los sueños. Exacto. Sí, una interpretación muy diferente a lo que la gente cree en los conceptos cuando va por el metro y le van vendiendo esos libritos, ¿no? De si usted soñó la víbora es que va a recibir dinero. No va por ahí. Por eso es que hay que leer a Freud. Es interesante aún para aquellos que, insisto, no son teóricos o siguen un método por parte del psicoanálisis, sino simplemente por el interés propio de ver estas obras, ¿no? Es muy interesante el poderlo rescatar. Así es. Desde esa manera. Y que también me parece, aportando lo que tú comentas en esta cuestión teórica, para la gente que nos está escuchando, que nos hace favor de vernos, pues me parece lo importante en este aspecto es lo que tú estás comentando, que se acerquen a este tipo de lecturas, porque independientemente de la religión que cada radioescucha tenga, pues sí es importante tener como diferentes enfoques, ¿no? De lo que nos acontece socialmente. Eso es importante. Y que cada quien hace su lectura, ¿no? Exactamente. Lo decíamos nosotros en nuestras clases, ¿no? Exacto. De la teoría, que cada quien tiene una lectura, no hay lecturas inocentes. Entonces, a partir de ahí, cada quien puede extraer algo muy propio, muy de su propia historia también, y que opere algo. Habrá un producto de eso en relación a su opinión. Esto es como ver una película y que cada quien tiene su concepto, que cada quien tiene algo que le atrajo en específico de eso, y eso es lo rico de este tipo de obras, ¿no? El poder entrar en un análisis o simplemente cada quien dar su opinión, y desde el gusto o no gusto, y desde que obtuve y que no obtuve, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante. ¿Qué más nos podrías entonces decir para ahí entrar con Cristóbal Heisman, este pintor de el siglo XVII, que se ve en este diagnóstico, ¿no? De que hay algo por orden del diablo, algo demoníaco y un contrato de por medio, que inclusive es comparado con el Fausto. Sí. Pero aquí vendría la primera incógnita, ¿no? El Fausto vende, ese Fausto de Goethe, en la obra de Goethe, vende su alma al diablo, con la intención de recibir algo. Uno de los primeros cuestionamientos que Freud pudiera hacerse de esta obra es que Heisman no le pide nada al diablo. Al contrario,
El diablo entra en la vida de Heisman a la pérdida del padre. Fíjense, eje central es algo importante en la teoría freudiana, ¿no? La función del padre, la función paterna. Entonces, Heisman, según la historia, cae en un estado melancólico, ya ni siquiera depresivo, o sea, melancólico, que también en psicoanálisis tiene un aspecto muy particular. Esa melancolía le hace generar este pacto con el diablo. Si quisieras explicarnos un poquito de eso. Sí, justamente cuando fallece el padre de Cristóbal es cuando Heisman entra en este estado melancólico y en ese momento él empieza a tener ciertos temores. Específicamente el temor es porque pues él se dedicaba a la pintura y pensaba que no iba a tener el sustento pues para seguir viviendo, ¿no? Tener un sustento de lo que él se dedicaba. Y a partir de ahí, pues él le solicita, en este pacto que hace con el diablo, le solicita al diablo, pues que durante 9 años, cuando menos, lo dejara vivir bien, tener el sustento económico para poder sobrevivir, y a partir de esos 9 años, pues entonces él ya le pudiera entregar su alma completamente. Eso es. Que aquí también este dato de los 9, hay que poner un asterisco porque también va a ser importante de mencionar en relación a lo que Freud analiza de este número. ¿Qué piensa Freud de esto, de los 9 años? Freud, también para las personas que quizás no son psicoanalistas, les debíamos de aclarar que como el inconsciente no tiene un tiempo cronológico, Freud lo analiza o hace la analogía de los 9 como si fuera un estado de gestación. No serían 9 años como lo menciona Cristóbal, sino estaríamos refiriendo un tiempo lógico que nos hablaría de un estado de gestación de 9 meses como si fuera un embarazo. Y a partir de esto entonces Freud empieza a hacer todo un análisis y un recorrido en relación a este número del 9, porque a él le llama mucho la atención porque Heisman refiere el número 9. Entonces, en este análisis que hace Freud, lo refiere en esa forma y a partir de eso, entonces, es como un momento habla también Freud en esta interpretación que de alguna forma es como un estado regresivo a un estado inclusive de la niñez, porque también en la interpretación que él hace, pues refiere que quizá posiblemente el padre no estuviera de acuerdo en relación a lo que se dedicaba a Cristóbal, que era la pintura. Entonces, pues ahí ya empiezan a haber ciertas interpretaciones y ejes por donde se va encaminando Freud. O sea, vamos viendo la parte analítica con una pequeña síntesis, sobre todo para aquellos que nos siguen. Sí. Y como dices, pues no parten de la estructura psicoanalítica, ¿no? Así es. Pero les gusta esto, les llama la atención. Entonces ahí diríamos que hay un padre prohibitivo. Sí, exacto. En el caso sobre todo de el padre de Cristóbal, que de alguna manera le prohíbe seguir ejerciendo este arte, puesto que no hay los recursos, ¿no? Exacto. Sabemos que los artistas, los pintores, escultores, todos ellos cuando no llegan a una fama determinada, pues sí sufren, la sufren desde el punto de vista económico y social, ¿no? En ese sentido. Y entonces ahí vendría la parte prohibitiva del padre. Con respecto a los 9 meses, ¿no? Ahí, bueno, los que bien sabemos y hemos estudiado un poco de embriología, sabemos no que son 9 meses, no son 9 meses, exacto, sino son 10 meses, ¿no? Exacto. Son 40 semanas a Exacto, las que debe de aportar el capurro, claro, por así decirlo, sí, la madurez del niño, del bebé. Pero, bueno, vamos a tomarlo de esa manera en esos 9 meses, que es lo tradicional, y que Freud así lo toma como un aspecto regresivo, en donde quizá también aparezca la figura materna sin dejarlo completamente velado, ¿no? Sin dejarlo completamente a la vista, porque ya cuando él empieza a hacer sus pinturas, vamos a partir de que tiene la convulsión, es asistido por los monjes de esta iglesia, por ese convento, ahí con la Virgen María. La Virgen María aparece en un aspecto salvador para Cristóbal, ¿no? Como pidiéndole a la Virgen que deshaga este contrato maligno, ¿sí? Y que le está generando este tipo de conflicto.
Así es. ¿Sí? ¿Qué nos pudieras decir de eso? Sí, bueno, primero efectivamente él empieza a tener estas convulsiones que, como tú ya bien lo mencionabas, pues imagínense, en el siglo XVII, pues obviamente pensaban que estaba directamente relacionado con cuestiones demoníacas. Cuando él empieza a tener estas convulsiones, también tiene inclusive alucinaciones. Ok. En estas alucinaciones es cuando él hace 8 pinturas que aparecen en este libro que nosotros les acabamos de comentar. Estas 8 pinturas que ahorita también les vamos a mostrar algunas de ellas para que ustedes también las puedan observar. Es que primero Heitzman pues pinta a una persona, a un varón que es como un tipo burgués, pero a partir de eso entonces él va transformando esta figura hasta convertirla en la última en un dragón. En la parte intermedia empieza a pintar un diablo con senos, con patas de gallo. En otra pinta la misma figura, pero le empieza a poner alas. Entonces todo eso se va desfigurando hasta terminar en un dragón. Y esto último es importante porque cuando él dice que se le aparece el dragón, él está con estos monjes y todos refieren haber supuestamente visto pues la misma figura, ¿no? Ok, entonces de manera original, dijéramos, él empieza a pintar a un hombre común, con características de cierta riqueza, acompañado por un perro negro, ¿sí? Y que es el que se le aparece como algo tentativo, ¿no? No sé si pudiéramos ver, si tenemos esa imagen, por favor, Scarlett, si nos puedes hacer favor, a ver si mientras tú nos sigues comentando. Y esta parte seductora, ¿no? Así es. Seductora del demonio cuando se acerca con él para decirle que lo puede ayudar de todas las formas posibles para que él no caiga en este aspecto melancólico. Exacto. Y resuelva esa situación con el padre. Así es. Ahí podríamos ver una parte teórica que Freud andaba, decíamos, por ahí de la segunda tópica. Ajá. Es decir, cuando ya cambia ese concepto de subconsciente, de consciente y preconsciente, ¿no? Ajá. Y entra de lleno a formar el aparato psíquico desde el punto de vista del ello y del yo. Sí. ¿Sí? Quizá no tocando todavía cuestión del super yo, como esa conciencia moral, ¿no? Sino que aquí veremos este aspecto de la parte seductiva, de la parte seductora, y que entra en los terrenos de liberarte de un aspecto psíquico, que es la culpa, la melancolía. ¿Qué podrías sentir en este caso, para no mencionarlo como sentido? En este caso, Cristóbal, alrededor de la muerte del padre, ¿hay una deuda con el padre? Pues, ¿tú cómo lo piensas? Pudiera haber una deuda en un sentido, quizá hablando inclusive ya de cuestiones del ideal, del yo ideal, donde quizá también en esta cuestión de la culpa, que él no hace, por así decirlo, lo que el padre le solicita cuando él está vivo, lo que el padre le ordena cuando el padre vive. Traición. Exactamente, entonces él siente esta culpa que quizá a su muerte lo avasalla, y es por eso es que él entra en este estado de melancolía, porque no puede tramitar esa culpa, y entonces viene la falla, ¿no? Y en el poder de lo inconsciente, ¿cómo lo pondrías? Porque acabas de decir una cosa muy importante en relación al inconsciente. El inconsciente es atemporal. Exacto. No sabe de eso. Sí. ¿Sí? No sabe del tiempo, no sabe de los momentos, pero sí sabe de algo que impulsa desde muy profundo del aparato psíquico para la realización de algo. Es decir, por un lado hay una traición en ese sentido de hacer algo que el padre le había prohibido. Pero por la otra parte, hay una realización, hay un producto, sea espantoso como la pintura que ustedes ahorita ya vieron. Que a ver si nos podrían poner la última pintura, por favor. A seguir viendo, sí, pero que en ese sentido hay eso, un producto que tiene que ver con algo malévolo, sí, que la cultura así lo expone, ¿no? Así es. O sea, si no lo trabajamos desde el punto de vista teológico, ¿sí? O religioso, pues está absorbido por la cultura y es un malestar. Claro. Es decir, la división entre lo bueno, Dios, y lo malo o malévolo, el demonio, ¿no? Exacto. Entonces, él asume esto para pintar y va de manera
pausada, Sí. ¿sí? Y cambiando la figura del demonio, ¿sí? Y ahí es donde viene esa parte, ¿qué pudiéramos decir? ¿Tú qué piensas cuando genera este producto ya de un demonio con senos? Sí, él va transformando, es que es lo que estábamos comentando, ¿no? En relación a, nosotros habíamos tenido un debate, si quizá Freud, Previo, sí. hablando en esta cuestión, ¿por qué? Nosotros comentábamos por qué él había puesto como título una neurosis demoníaca y no una psicosis demoníaca, ¿no? Que también en la época justamente del 22-23, él también estaba como vislumbrando esta cuestión teórica entre la neurosis y la psicosis. Así es. El debate que nosotros previo tuvimos es, no estamos de acuerdo, porque yo le comentaba a José Carlos que yo sí lo dejaría como una neurosis, porque para mí, desde un punto de vista teórico, no llega a ser como tal una psicosis, porque esta cuestión demoníaca, esta transformación que tú estás comentando de las pinturas que él hace, que va transformando el diablo, y el último producto que tenemos es un dragón, es de alguna forma en este ejercicio también simbólico de la pintura, de la sublimación, pues lo ayuda a estancarse en la neurosis. No estoy diciendo que con esto se haya curado, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista, sí hay un camino para vislumbrar esta cuestión de que no llega a ser un psicótico como tal. Yo así no lo percibo. O sea, si llegara a tu consultorio, ¿tú lo manejarías de manera externa o lo mandarías con un psiquiatra? No, yo así lo manejaría desde un principio como una cuestión neurótica. Ok, y la parte orgánica, porque estamos, o sea, el Sí, tema claro. de nuestro ciclo, que no lo mencionamos, es un ciclo que tiene que ver con los cuerpos parlantes. El ¿no? malestar de los cuerpos parlantes, ¿no? Pues no es exactamente el título, chécalo. ¿No? Ah, ok. Pero sí tiene que ver con esos cuerpos parlantes, ¿no? Sí. Es el misterio. El misterio, O sea, precisamente ese misterio que nos está provocando clínicamente. Ahí vean la dificultad que hay, no es esto tan sencillo, ¿verdad? Exacto. Porque por un lado hablábamos de la represión. Sí. De la represión, que es lo que contiene el efecto neurótico, por así decirlo. Claro. Y la otra parte es, ya desde Lacan, la forclusión, cuando algo no se inscribe en lo simbólico ni en lo imaginario, ¿no? Y que vendría a ser esa mezcla entre una parte forclusiva y una parte represiva. Decíamos un padre 100% autoritario, Así es. O sea, represor, prohibicionista, ¿no? Y por la otra parte, alguien que su inconsciente lo hace operar, ¿no? Es un tema muy interesante, por lo que tendría que ver con la sublimación también desde la punta de Freud, ¿no? O sea, que también para la gente que no es psicoanalista, pues quizá explicarle un poquito qué es la sublimación. Pues adelante, Geo. Bueno, la sublimación es un mecanismo de defensa que Freud lo menciona inconsciente, exactamente, que es de alguna forma una ayuda para el sujeto, donde va a tomar en cuenta el arte, la pintura, o en general. Freud nos habla de para desahogar un aspecto psíquico. Sí, es una forma de que tú puedas tramitar algo más fácilmente. Y que socialmente es aceptado. Exactamente, sin salirte de lo social, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es una persona está sublimando, un médico cuando va y toma un bisturí, prefiere entonces hacer eso a matar a alguien directamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, de manera muy descabellada. Pero... No sé, ¿qué otro ejemplo? Los artistas tienen ese mecanismo. Exacto. ¿Sí? De desahogar cosas que a veces ellos pueden realizar como producto y que muchas veces ni siquiera ellos mismos saben. Claro. De dónde parte esa creatividad, ¿no? Es algo inconsciente. Entonces ese sería un tema interesante después abordarlo, que tendría que ver con la creatividad, sí. ¿no? Y de esa manera el sujeto cómo expresa su interno, ¿sí? Su aparato psíquico y sus deseos, ¿no? Así es. Cómo pone en juego su deseo a través de lo que plasma, de lo que pinta, de lo que crea con las manos, exacto. De lo que piensa a través de la literatura, ¿sí? Entonces ese es un mecanismo muy particular. Así es. Pero entonces él cae en eso, pero aún así yo creo que es la cultura la que lo arrastra
a esta parte patológica, ¿no? Ujú. Es decir, estás enfermo y estás enfermo por el malévolo, por el diablo, ¿sí? Y que ahí viene una incógnita porque inclusive esto se ha prestado mucho para el cine. No sé si tú recuerdas alguna película, entre ellas El mismo Exorcista, Sí. en donde también sería interesante después hacer un análisis de esta niña que es poseída por el demonio, Así es. ¿sí? Y si en realidad esto puede darse o no puede darse. Claro. Hay un principio, ¿no? Que ya desde la parte teológica sí sabemos que existe un ministerio del exorcismo y que hay gente capacitada, y ahí podríamos mencionar a qué padre, ¿te acuerdas? Un padre italiano, ¿es italiano? El Padre Amor, si no mal recuerdo. Sí, que tiene escritos muy interesantes acerca de esto Así es. y que habla que el primer exorcista que hubo en la historia de la religión fue Jesús, Ujú. ¿sí? Entonces, eso lo dejamos nada más como también un preámbulo para que a la gente se interese, interese. para que las personas que realmente estos temas les apasionan, ¿sí? Ahí tienes tema, John Cobra, ¿no? Un amigo que tengo del Face, Sí. que le gusta tocar temas así medio raros, Sí. ¿no? En su programa del Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Pues este sería un tema para abordar desde una manera seria. Así es. Eso sería lo más importante. ¿Tú qué piensas entre esta parte de la culpa, del pecado Ujú. y de esta sensación que a ti en especial también en ese debate mencionabas cuando estuvimos presentes con los padres exorcistas, viendo cuál era la misión que ellos cumplían y la narrativa de estas personas que se sienten en algún momento de su vida atraídas por el diablo Así es. y por las cosas pecaminosas, ¿no? Y que esto tendría que ver de alguna manera con su inconsciente? ¿Tú cómo lo ves? Sí, ¿Cómo por supuesto. lo planteas? Pues bueno, también para que ustedes conozcan por qué nos referimos a esto, que nosotros en alguna ocasión estuvimos presentes en diferentes entrevistas, inclusive en cuestiones de exorcismo, porque así nos invitaron. A diferencia de lo que yo hubiera creído de inicio, es que dentro de la religión católica no de entrada se le puede creer o se le puede dar consideración a una persona que refiere estar poseída y automáticamente se le exorciza, no, sino que se hace toda una cuestión de entrevistas. No es tan fácil poder llegar con un padre exorcista. Claro. Porque hay filtros, ¿no? Exacto. Entonces no es tan sencillo como yo por ejemplo creía, ¿no? Que a lo mejor una persona y como que te lo ponen dijera, a veces las películas, ¿no? Que es Exactamente. una base fundamental para que la Exacto. gente diga, pues es que esto es así. Exactamente. Y la verdad es que no. Entonces, a partir de esto, pues hay filtros. También es importante mencionar que con los padres que nosotros platicamos, es que la mayoría de ellos, pues no creen, o no es que no crean, sino que también dan entrada a otras ciencias como la psicología, la psiquiatría, porque ellos refieren ser personas de fe, pero también apegadas a cuestiones Porque de también ciencia. hay que decir una cosa, ¿no? Dentro del gremio de los sacerdotes también hay gente muy preparada. Exacto. Hay gente que tiene hasta doctorados en diferentes materias, entre Así ellas es. psicología, Así psiquiatría. Y ellos a veces pregonan más por la parte científica. Claro. De ahí que el filtro sea como que muy, muy puntual. Muy específico. Para ver si realmente una persona pasa un exorcismo. Así es. O únicamente es un delirio y una situación de alucinación. Exacto. Tú ponías un ejemplo de una de las personas que vimos. Si quieres comentarle a nuestro público de este señor que decía... Okay. Sí. Sí, nosotros, bueno, cuando estuvimos ahí, llega un varón de aproximadamente entre 40 y 50 años de edad. Él empieza a referir por qué le da entrada al maligno, como ellos también lo refieren, lo llaman. Él menciona que por cuestiones, cuando era joven, él tenía o tuvo experiencias homosexuales, con drogas, cuestiones que para él le generaron mucha culpa. Y a partir de eso, entonces es cuando él y los padres le mencionan que se le da entrada al maligno. Específicamente en este señor, pues le crea eso toda una serie de cuestiones de culpa, pues porque es algo que no puede él manejar. Y a raíz de esto, él empieza a sentir una serie de síntomas que tiene que ver con
afectaciones, ¿no? Que empieza a ver visiones, alucinaciones, una serie de cosas. Y a mí este ejemplo me parece muy importante porque cuando yo recuerdo lo que él refiere es que en mi análisis particular él empieza a tener toda esta sintomatología por la culpa, lo que tú mencionabas hace un momento, que él sintió cuando era joven, pero como ya decíamos que el inconsciente es atemporal, pues él en ese momento no supo cómo manejar esa situación. Y pasados los años, pues él empieza a tener estas manifestaciones. Inclusive, no sé si tú recuerdes en ese momento cuando estuvimos presentes, él empieza, el padre más bien está ahí con él y le empieza a dar una serie de rezos. En ese momento él se empieza a sentir mal e inclusive empieza pues a vomitar. Que también lo que llegaban a mencionar los padres es que en algunos casos llegan a vomitar excremento o inclusive clavos. Que no era un vómito natural, por así decirlo. Exactamente. ¿No? Sino que había algo detrás de ello. Exacto. Y eso es lo que genera esa incógnita, ese misterio en esos cuerpos parlantes, ¿no? Exacto. Nosotros siempre hablamos en el psicoanálisis del síntoma, que es un eje central, porque trabajamos con el síntoma, a diferencia de otras especialidades que anulan el síntoma. Nosotros trabajamos con él. Claro. Entonces habría que seguir oyendo esa narrativa de estas personas sin entrar a veces de manera tan estricta en una parte teológica del exorcismo, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieres leer algunos comentarios. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Nos pregunta Rodrigo, dice, ¿quién es Iceman? Bueno, rápido le contesto. Sí, por Pintor favor. del siglo XVII. Sí, de por ahí de 1669, que estamos trabajando, que es un artículo que puedes encontrar en las obras completas de Freud. Así lo puedes tú meter en internet y buscar, y te van a dar la referencia ahí para que conozcas más o menos la historia de Cristóbal Heitzmann y por qué Freud le interesó como una neurosis demoníaca. Así es. Así es. ¿Qué más? También nos menciona Julieta, dice, ¿existe eso de posesión demoníaca neta? ¿Qué será neta? O sea, neta, ¿me estás preguntando neta o neta? No, te estoy preguntando neta como si en realidad nosotros estamos asegurando que existe. Estamos asegurando que sí hay un trabajo por parte de la arquidiócesis mexicana y de la arquidiócesis mundial acerca del exorcismo. Sí, claro. Sí. Entonces, sí hay una parte estudiosa de la Iglesia Católica que se dedica a los exorcismos. Así es. Si esto realmente existe como el demonio o no, eso sí sería una respuesta muy compleja, claro, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos abordando desde una parte práctica para nosotros, visual, ¿sí? Operativa, y que lo relacionamos con los escritos también que hay alrededor del inconsciente y el sujeto cómo puede atraer ciertos aspectos, porque aquí lo interesante es que vean las pinturas de Cristóbal y cómo va aumentando la realidad en su propia alucinación de el demonio y cómo lo pinta, ¿verdad? Y físicamente cómo lo desglosa, porque quizá no lo pueda hablar. Exacto. Y es ahí donde trabaja el artista, en poner por medio de su plasma, de su plasticidad, de su plástica, ¿sí? Algo, un producto que cada quien entonces lo podrá relacionar con su propia historia. Claro. Y eso es lo valioso y lo rico de esto, ¿no? Así es. Independientemente de que Freud sí obtiene cosas teóricas para él y para su propio método y su propia teoría. Sí. Una de las más importantes es reforzar la función y la posición del padre. Claro. Otra, el paralelo de la madre. La sexualidad humana en un sentido estricto represivo, cuando un sujeto que está buscando la ascitis, mucho ojo con ese término, es decir, quizá en mi propia lectura está la aparición del dragón como un ser de fuego, y el fuego como un ser purificador, un ente que purifica. Y ahí está la posición de la ascitis. Ya les vamos a presentar otros casos, por eso es un ciclo que tiene que ver con el misterio de los cuerpos parlantes. Es decir, para nosotros, Cristóbal Heitzmann, o Heitzmann, como dices tú, es un sujeto que habla a través del cuerpo. Claro. ¿Sí? Desde la crisis epiléptica convulsiva, que en ese momento pues, se desconocía por completo qué era lo que pasaba. Así es. Y que también hay una controversia.
entre si realmente esto de las crisis convulsivas es un daño orgánico o hay un daño psíquico que te impulsa a él. No trajimos desafortunadamente el libro de Otto Fennikel. Lo presentaremos la próxima vez, sirve de que los atrapamos para que nos sigan viendo, nos sigan nos en sintonicen. el misterio de los cuerpos parlantes. Así es. ¿Sí? Y ver también la posición de un psicoanalista como Fennikel, ¿sí? Que nos habla de esto desde un punto de vista más allá del orgánico. Claro. ¿No? Es una exposición de ese libro, es un libro grueso, que expone muchas cosas que tienen que ver con padecimientos que no, dice Fennikel, no tienen que ser a veces 100% desde el punto de vista médico orgánico, sino que hay otra cosa que atraviesa por ahí y que no es precisamente algo orgánico, ¿no? Y que también en este caso de Cristóbal, pues es importante mencionarlo, tú ya lo habías referido, que él le da esta crisis convulsiva cuando está en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí vemos esta cuestión subjetiva que tú estás mencionando. Una iglesia particularmente especial porque se refiere a la Virgen María. Exacto. Es como si aquí fuéramos a la Basílica de Guadalupe, sí. Y ahí el sujeto encontrara un tipo de síntoma, ¿no? Que lo atrapa, lo pone en evidencia, ¿sí? Y de ahí parte una teoría de los monjes que es la posesión demoníaca. Claro. ¿Sí? No estamos dudando que realmente haya sido una posesión demoníaca, sino estamos defendiendo una posición nuestra en cuanto a una interpretación también que tiene que ver con el Dr. Freud, ¿no? Claro. Entonces, es difícil poder contestar esa pregunta, ¿no? Sí, sí, claro. No tendríamos realmente una respuesta concreta y concreta en ese sentido. ¿Quieres decir Exacto. También nos dice Leopoldo, dice, ¿quién es ese señor Eitzmann? ¿Tuvo posesión demoníaca? Pues sí, ya, sí, ojalá te hayas quedado, Leopoldo, con nosotros. Ya estuvimos refiriendo su caso. Y si no lo pueden reproducir para que vayan viendo todo de qué estuvimos hablando. Nos dice Germán Meléndez, saludos, creo que este programa está muy subido de nivel psicoanalítico, hablen pero más así de miedo, saludos, gracias Germán. Fernanda nos dice saludos, ¿sí existe el mal, el demonio? Pues ¿tú qué crees, Fernanda? Lo importante es lo que ustedes crean, no lo que nosotros les digamos. Claro. ¿Sí? Esa es una parte muy psicoanalítica, ¿no? Ellos tendrán su propia visión de la vida y de su historia para poder establecer si existe el mal o no existe el mal. ¿verdad? Exacto. Cada quien debe de asumir su propia posición, independientemente a lo que la cultura los jale y los atraiga, ¿no? Así es. Aquí debe haber una posición propia con respecto a las propias historias de vida de ustedes. Cuando uno piensa que ha enfrentado el mal o cuando uno piensa que definitivamente en esa posición que veníamos comentando de la psicología positiva, de mentalízate y hoy con toda la actitud de la vida. Bueno, nosotros no vamos por ese lugar, pero existe la psicología positiva y cada quien sabrá si se posiciona en ese lugar o no lo hace. Cómo lo utiliza. Y ve lo que hay en realidad como un malestar en la cultura, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, cada quien tendrá que asumir su responsabilidad con respecto al mal, con respecto al demonio, ¿sí? Asumirlo o no asumirlo, ¿no? Exacto. De esa manera. Y que además, bueno, nuestra posición también teórica no es aseverar que exista o negar que no exista, pues eso, como tú comentas, ya también depende de quien nos está escuchando, quien nos ve, y pues a partir de eso ellos también hagan una cuestión crítica, desde una posición teológica, desde una posición científica. Lo importante es informarse, ¿no? Exactamente. Para poder tomar las mejores decisiones en relación a lo que tú puedes opinar de algo que se sigue estudiando hasta la fecha, ¿no? Pero se nos está yendo el tiempo. Sí, también nos dice Daniela, nos manda saludos desde Monterrey, gracias Daniela, dice que es mucha teoría, no es tanta. Acérquense un poco a las lecturas de Freud, es una parte novelesca muy interesante, que ahora mucha gente va por el bestseller de misterio, de Stephen King, de cosas de ese tipo, cuando leyendo a Freud podrían encontrar muchas cosas, ¿no? Claro. Sin llegar a esa parte teórica, porque eso es para otra cosa, ¿sí? Entonces, la invitación y el hecho de que hablemos desde el psicoanálisis, pues es para invitarlos, para jalarlos, para traerlos, de que esto, más allá de si es o no es una ciencia que a nosotros realmente no nos interesa, como a Lacan, ¿sí? A Freud sí le interesaba un poquito. Un muchito. Y a nosotros no tanto, sino que
ustedes vean la perspectiva de vida, ¿no? Que puede haber a través de la historia de cada quien y a través de lo que uno ve en la cultura, ¿no? Y que lo importante también me parece mencionar es que el psicoanálisis lo que trata de hacer es la cura a través de la palabra. Claro. ¿No? Eso es algo muy importante. Si ustedes en algún momento tienen alguna oportunidad, inclusive de ir con un psicoanalista a terapia, pues ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Van a caer en cuenta de toda nuestra historia, por qué somos así, por qué elegí estudiar psicología, ¿Y por qué hablamos del cuerpo parlante? Medicina, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hablamos del cuerpo parlante? O sea, porque para nosotros el hablar es una cosa muy, muy distintiva del resto de los seres vivos. Exacto. Y es a través de la palabra como nos constituimos. Claro. O como nos podemos desconstituir también. Exacto. Entonces es importante encontrar esas palabras para encontrar el buen decir, el bien decir y el buen hacer. Entonces, ese es el fundamento. Nosotros como psicoanalistas no tratamos de modificar la conducta de nadie. Tratamos de entender el ser, ¿sí? Y hacer un acompañamiento, ¿verdad? Una semblanza. Así es. De que cada quien, si alguien llega a mi consulta y me dice que cree en el diablo, pues bueno, yo lo acompaño en ese viaje como Virgilio, ¿verdad? Habría que ver también para él qué es el diablo, ¿no? Porque cada uno de nosotros, lo que tú mencionabas de los sueños, no es lo mismo para una persona el diablo que para otra, ¿no? No, y vemos cómo lo representa Heitman, ¿no? Exacto. En sus pinturas. Exacto. Y le va dando un tono específico por algo, por esa alucinación. Porque para él eso representa algo, para él en específico. Exactamente. ¿No? Sí. También nos dice Xochitl Maldonado, dice, hablan de personas poseídas, ¿existe eso? Pues bueno, también es lo que acabamos de comentar. Ojalá ustedes se interesen en leer, porque hay mucha literatura en relación a estas cuestiones, sí, de las y posesiones. que muchas veces la Iglesia, de alguna manera elegante, diplomática, ha tratado de evadir este tema. Pero sí es importante decir que inclusive hay convenciones internacionales en el Vaticano de exorcistas, ¿no? Así es. Y que esto quizá ellos no lo hayan podido explicar de manera contundente, pero se está haciendo un trabajo en eso por parte de la Iglesia, y entonces habría que ver de manera seria qué artículos encontramos, ¿verdad? Claro. De los exorcistas más famosos en el mundo. Uno de ellos, decías, este padre italiano. Amor, ¿no? ajá. Amor, conté al final. Exacto. ¿No? Y que pueden ver sus escritos en internet, y cada quien establecerá su propia lectura. Claro. Sin lecturas inocentes, sino haciendo responsabilidad sobre lo que yo pienso o creo. Porque también otra pregunta que en general ya nos hicieron es que si esto existe, ¿no? O sea, es decir, si la posesión demoníaca existe. Pues en ese sentido, también si nosotros vemos historias de personas que han estado poseídas, inclusive han llegado a la muerte por estas posesiones. Entonces sí es muy importante mencionar que para esa persona en específico, claro que existe. Yo no puedo llegar y negarle el delirio o negarle la alucinación porque yo estaría equivocado. O el cuerpo cómo está hablando, ¿no? Exactamente. Ahí hay una cuestión muy importante, que es el que tendrían que ver los criterios que toma el Ministerio del Exorcismo. Así es. Para que ustedes vean qué puntos son. Ahí lo compararíamos de manera muy responsable, ¿verdad? De manera muy cautelosa, como el DSM-4 o 5, ¿no? Sí. Que tiene criterios para que te den una enfermedad. La Iglesia ha establecido, ¿sí?, este Ministerio de los Exorcistas, una serie de puntos importantes que se habrán de seguir para saber si la persona tiene indicios de estar poseída o no. Por eso decíamos que ellos se apoyan en profesionales como nosotros para poder discernir si puede ser una enfermedad mental o puede ser un estado de posesión demoníaca. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque existe en la cultura. Exacto. Y entraríamos en el terreno freudiano del malestar en la cultura. ¿Cuál es el malestar en la cultura? Todos aquellos ejercicios que producen mal al ser humano y que históricamente sabemos que existen las brujas, o que existieron, que hubo una persecución religiosa de la Santa Inquisición por este tipo de prácticas, ¿no? De acercar al diablo a las vidas de las personas. Entonces no decimos rotundamente que esto exista, sino decimos que es parte de la cultura. Claro. Y que en el DSM-4, en los trastornos de la personalidad, está una figura que es la esquizotipia, ¿no? Y que habla de estas personas que son supersticiosas, que creen en la magia, que hay cuestiones de magia, de baraja,
de cosas de ese tipo, y ahí está puesto por la misma psiquiatría, ¿no? Entonces, los invitamos a que ustedes hagan sus propias revisiones y responsablemente su propia lectura. hagan su propia lectura. Exactamente. ¿Sí? Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos mucho su atención. No sé si quieras concluir con algo más. No, pues nada más esta parte que Freud le interesó y que ahí está esa obra, ese artículo del pintor Cristóbal Heitzman, y ver de manera detallada cómo lo pinta al demonio, ¿no? Así y cómo hace una supraposición entre la figura del padre y la figura del demonio, que ese es el eje central que Freud toma para su estudio, ¿no? Así es. Pues bueno, también invitarlos, ¿verdad? Si en algún momento a ustedes les interesa ir a terapia, análisis, también pues es algo muy, muy importante. Nosotros, pues no sé si en tu caso puedas poner a disposición Sí, claro. tu número. Es 55 22 15 59 29. Ok, y el mío es 55 40 32 99 63, por si en algún momento ustedes están interesados en alguna consulta. Y también hay que invitarlos, ¿no? A los alumnos o a las personas que les interese la supervisión de casos. Claro. Que es un análisis didáctico. Exacto. Y que es importante porque trabajamos todas estas lecturas. Así es. Y se hacen talleres también de lectura de esto, ¿no? Entonces, los invitamos a que nos acompañen, a que se introduzcan a la pasión del psicoanálisis. Vénganse y al poder con del nosotros. inconsciente, ¿no? Bueno, los esperamos entonces en nuestra siguiente emisión cada lunes de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México. Recuerden nuestra página de internet, de Face, específicamente es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, y ya les mencionamos nuestros celulares por si se quieren poner en contacto con nosotros. Les agradecemos no se pierdan atención. el próximo lunes. Lunes, que es el capítulo de Skreber, ¿no? Exactamente. Ese también Vamos es un a traer enfermo de el los caso. nervios. Y vamos a hablar de él. Exacto. Pues entonces quédense con nosotros. Los esperamos entonces en 8 días. Gracias por su atención. Gracias.